Último capítulo dividido en dos partes: lo mejor que podamos y el sueño de Neo. Utilizando una metáfora un tanto extrema, Robert Wright identifica la selección natural con las máquinas de Matrix, que nos crían como pilas energéticas mientras nos generan la ilusión de una vida real. La metáfora, a pesar de ser extrema, es bastante adecuada. En términos darwinistas, la criba evolutiva se basa en un algoritmo sencillo. Los que se reproducen más dejarán más genoma, o sea, individuos que se parezcan a ellos. Así que, poco a poco, los rasgos se irán desplazando hacia las combinaciones con más éxito reproductivo otorguen. Luego hay que añadir a este esquema una larga serie de factores que complican bastante la cosa, con lo cual tampoco hay que esperar que la criba sea tan lineal. El ambiente cambia de forma caprichosa, así que el criterio de adaptación también cambia continuamente. Lo que hoy viene bien, mañana no sirve, y viceversa. Además, entre genes y rasgos no existe una relación tan precisa, sino que más bien se seleccionan conjuntos de genes y rasgos, paquetes en los que hay un poco de todo, y cuya mezcla puede dar sorpresas repentinas. Y finalmente está el azar, impredecible por definición, que genera tajantes contratiempos, sin avisar. Estos dos últimos factores, la mezcla de combinaciones y la contingencia, a veces obran juntos y generan lo que en la teoría de sistemas se llama funciones emergentes, es decir, nuevos procesos que no son predecibles a partir del análisis de sus componentes por separado, sino que se dan solo cuando las partes interactúan entre sí. Esto puede provocar saltos evolutivos sorprendentes e incluso en ocasiones maravillosos. En este contexto, compartido con helechos y lombrices, águilas y cucarachas, se han desarrollado los primates a lo largo de los últimos 70 millones de años, el género Homo en los 2 últimos millones y nuestra especie en los últimos 300.000. Con dos factores añadidos: la apuesta por la complejidad cerebral y cognitiva y la apuesta por el grupo social. Así, poco a poco o a saltos, se han moldeado nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra cultura, optimizando el éxito reproductivo del grupo. En nuestra especie, diferentes factores han generado una discontinuidad bastante evidente con el resto de los simios y monos, lo cual nos ha llevado a un asombroso desarrollo social y tecnológico y consecuentemente a un descomunal éxito reproductivo. La capacidad de imaginación visual, el lenguaje y una poderosa red atencional han generado sistemas increíblemente capaces de analizar, proyectar, prever y recordar. Pensamos por imágenes y por palabras, manejando informaciones offline que se descuelguen de los sentidos, del cuerpo y del momento presente. Podemos generar todos los pasados y futuros posibles, lo cual, como en la biblioteca de Babel de Borges, puede fácilmente conducirnos a la locura. Nuestro sistema atencional, que filtra y orienta el flujo de información, es excelente, pero aún así no puede con un caudal tan descontrolado de imágenes y palabras que, al tomar el control, generan una poderosa narrativa, con sus personajes ficticios, sus sesgos, sus creencias, sus debilidades, sus miedos y sus obsesiones. Los instintos, las cicatrices de la vida y una avalancha de presiones sociales construyen un ego que vive en un mundo virtual, construido encima de todas aquellas proyecciones, de aquellas obsesiones compulsivas, de aquellas creencias, de aquellas debilidades. Un mundo de relaciones basadas en apegos y aversiones, donde el yo, unidad cognitiva consciente de una red ecológica mucho más extensa que sus fronteras dérmicas, cree ser el protagonista. Un personaje que finalmente toma las riendas de tu vida. Es como empatizar tanto con el protagonista de una película que al final te identificas con él. Vives y sufres sus emociones, sus pensamientos, sus vivencias, sin tener, por supuesto, ningún tipo de control sobre todo aquello. Para el algoritmo evolutivo, este escenario es adecuado y provechoso, porque todas las pulsiones y los condicionamientos que caracterizan las reacciones de aquel personaje aumentan su éxito reproductivo. Pero el individuo paga el precio de este montaje, que le acarrea sufrimiento, una insatisfacción crónica, una sed insaciable y el estrés continuo de querer que las cosas no sean como evidentemente son. Para unos cuantos, esta situación se vuelve inaguantable y desgarra la vida. Para otros, no acarrea un peso insostenible, pero aún así arrastran su existencia a un continuo estado de carencia, de renuncia y de resignación. En mayor o menor medida, el pasado y el futuro se apoderan del presente, que se tiñe de ansiedad,
desatención, de anticipación, de ausencia, de expectativas, de esperanzas. Y ojo, que tener esperanza no es lo mismo que tener ilusión. Estar ilusionado con algo depende solo de uno mismo y atañe al presente. Decimos estoy ilusionado, no estaré ilusionado. Sin embargo, cuando tenemos esperanza de que algo pase, ese algo en general depende de los demás y atañe al futuro. Mario Minicelli, director de muchas películas italianas que relatan las paradojas de la vida, decía que la esperanza es un engaño inventado por el poder, en particular el poder político y religioso, para manipular a la multitud con promesas y recompensas. El valor incondicionalmente positivo que otorgamos a esta palabra sugiere que el invento es también ingeniado, y lo está porque se sustenta en debilidades humanas muy profundas, en el vacío existencial, la insatisfacción o el miedo, y en las promesas de un cambio. Ese cambio que se espera no depende de uno mismo, sino de los demás, de los otros, de fuerzas oscuras o del sistema. La esperanza genera una narrativa que alivia el malestar, pero al mismo tiempo lo sustenta, porque en lugar de centrar el cambio en el individuo, lo pone a la espera de acontecimientos y factores que no dependen de él, que él no puede y no podrá nunca controlar. La esperanza tiene su raíz en la espera. Mañana, el futuro, no hagas nada, espera, un poco más y más. La alternativa, desmontar en la medida de lo posible este escenario. En la medida de lo posible quiere decir teniendo en cuenta que somos primates y seguiremos siendo primates, con una programación evolutiva que nos empapa hasta la médula. Y también teniendo en cuenta que la diversidad humana es descomunal, tanto a nivel sociocultural como a nivel cognitivo. Con lo cual no podemos pensar que tenemos todos el mismo contexto o las mismas posibilidades. Pero todos podemos obrar para equilibrar un poco mejor nuestra situación personal. Como hemos dicho, la prioridad de la evolución es la difusión y perpetuación de la especie, pero la prioridad del individuo debería ser vivir una vida plena, sana y feliz. Seamos sinceros, para nosotros como individuos la continuidad de la especie no es realmente importante. Primero, porque es un anhelo automático que nos ha inculcado la selección natural. Segundo, porque no depende de nosotros mismos. Y tercero, porque es un ideal ficticio, inalcanzable, considerando que todas las especies, antes o después, se extinguen. Además, con 8.000 millones de individuos y unos cuantos problemas derivados de la superpoblación, no parece que por el momento nos debiera preocupar excesivamente la extinción de nuestro linaje, pero sí su calidad de vida, que en demasiados casos ronda entre mala y pésima. Deshacer el modelo cognitivo de la selección no es fácil, así que por un lado hay que implicarse en pro de nuestro bienestar personal, pero al mismo tiempo no hay que obsesionarse, sabiendo que lo que buscamos no es una solución definitiva, sino una mejoría que nos permita disfrutar de una vida lo más serena y gratificante posible. Hagamos lo mejor que podamos. Desde luego, si no hacemos nada y nos limitamos a esperar, en el sentido de esperanza y de espera, que los demás cambien, que la gente cambie, que el mundo cambie, es muy probable que acabemos todos esperando, sumergidos en nuestra realidad virtual forjada por instintos automáticos, dolencias psicológicas y exigencias sociales, lo cual nos destina al espacio de ansiedad y aburrimiento de Csikszentmihalyi, a los cuadrantes de estrés, apatía y agotamiento de André, o a permanecer atrapados en nuestra jaula de confort de Pemna Chodron, cada día más pequeña, cada día más estrecha y cada día más acorralados entre sus rejas. En unos cuantos casos, como hemos dicho, esta situación lleva directamente al individuo a traspasar su propio umbral de tolerancia y se ve evocado a una condición clínica, con un diagnóstico, muchos fármacos y un largo camino cuesta arriba. Para otros, sin embargo, la situación será mucho más liviana, lo cual no quiere decir que sea agradable. Por lo que sabemos, tenemos solo una vida y no parece sabio malgastarla en apuros, ansiedades, rencores y sufrimientos. Sea cual sea el peso de estos factores en nuestra existencia, habría que minimizarlo. Para romper el hechizo evolutivo hay que reforzar las habilidades que tenemos poco desarrolladas, como la red atencional, la percepción, la capacidad de observación, la intencionalidad, la conciencia del momento presente. Como Homo sapiens, nos hemos especializado en hacer, en resolver problemas, en generar imágenes y palabras, en imaginar, en manejar una atención focalizada y ejecutiva que persigue un objetivo, en dejar libre la red neuronal por defecto y razonar con nuestro sistema conceptual.
Veamos la última imagen, la figura número 14. Figura número 14, opuestos. Si algunas de nuestras especializaciones evolutivas nos crean problemas individuales, habrá que entrenar sus opuestos, dedicando un tiempo a desarrollar aquellas habilidades que tenemos mejor ejercitadas. Pues excelente, porque todo ello nos ha llevado a forjar nuestras capacidades cognitivas tal como son, con sus grandes éxitos, pero son armas de doble filo y pagamos continuamente sus excesos. Así que para equilibrar un poco la situación como individuos, habrá que reforzar sus opuestos, que tenemos desde luego muy flojos. Tendremos que entrenar para ser y para sentir, para saber escuchar al cuerpo, para conocer nuestras percepciones y dejar nuestra atención abierta, sensible, sin filtros o sesgos, despiertas y conscientes, potenciando sus circuitos y explorando una forma de responder más sosegada e intuitiva. Y desde aquel espacio donde el ego tiene menos margen de maniobra, reducir el peso de los condicionamientos naturales, psicológicos y sociales. Quitar, deshacer, limpiar. El resto, poco a poco, según una cómoda ley de progresión gradual proporcional al compromiso personal, se irá reconstituyendo. Ese estado donde todos aquellos condicionamientos ya no existen, donde el ego ha desaparecido por completo, los budistas lo llaman iluminación o despertar. La palabra iluminación a mí no me convence mucho, porque tiene matices ambiguos que confunden campos semánticos que creo que es mejor mantener separados. No olvidemos que el budismo, a pesar de su marcado componente filosófico y de su ausencia de unidad cultural, tiene raíces religiosas que son patentes e indiscutibles. Junto a una estructura lógica y racional realmente ejemplar, se encuentran doctrinas, rituales y creencias que van mucho más allá de los elementos empíricos que son el fundamento de la meditación. De hecho, desde hace casi medio siglo, el budismo colabora con la neurociencia occidental, llevando a cabo un virtuosismo de integración cultural entre mundos tan diferentes como complementarios. Pero habrá que ver si también abrazará, con la misma ilusión, la posible aportación de las teorías evolutivas. La estructura de la neurona no choca con los elementos místicos, religiosos y mitológicos de la fe, pero los principios evolutivos puede que toquen algunos nervios descubiertos. Incluso en el budismo secular, a veces se instituyen resistencias hacia las teorías evolutivas. Y me he encontrado en situaciones donde, frente a una defensa incondicional de los modelos psicológicos, a veces místicos, de las disciplinas orientales, la evolución se tachaba de especulativa. Confieso que el término despertar me gusta mucho más. Me recuerda además a los despertares de Oliver Sacks y a sus pacientes postencefalíticos, que volvían momentáneamente de un dramático letargo gracias a un cambio bioquímico sutil en su sistema nervioso. Algo se desbloquea y se pasa de un modo a otro. El flujo entre cerebro, cuerpo y ambiente cambia. Es otro estado fisiológico. La filosofía budista asocia esta transición a un verdadero despertar de los sentidos, donde la existencia cobra vida y sobre todo donde caen las ilusiones y los espejismos del ego, de los automatismos, de los prejuicios, de las narrativas postizas que nos encarcelan y que empobrecen nuestra calidad de vida. Despertar de un sueño que es solo una proyección, pero que no por ello duele menos. Ahora bien, un estado libre de los condicionamientos cerebrales se puede alcanzar, desde luego, de distintas formas, con resultados a veces muy similares. Parece que las más rápidas son las drogas psicotrópicas de toda la vida, donde los hongos mágicos, las hierbas y los potinges de producción prehistórica y casera, hasta la más refinada psilocibina moderna. El camino es rápido y se presta de una larga serie de aplicaciones que abarcan lo lúdico, lo clínico y lo místico, sin solución de continuidad. Los chamanes más intrépidos, sin embargo, sospechan que esta forma de trascender tus propios vínculos sea un atajo, tal vez poco noble, y prefieren un camino más comprometido. Privación sensorial, fatiga, estrés fisiológico, hasta que llega un momento en que el cerebro ya desconecta de la rutina y empieza a chispear con patrones más insólitos, revelando tal vez una forma distinta de ver las cosas. Finalmente, incluso dentro de las tradiciones meditativas hay escuelas y prácticas de todo tipo, que abarcan extremos fisiológicos y psicológicos bastante diversos. ¿Qué tienen en común muchos de estos métodos?
Por ejemplo, que apagan la red neuronal por defecto. Rebajan el peso del ego, sus historias, sus expectativas, sus proyecciones. Reorientan la intención desde un modo prevalentemente top-down, la búsqueda de algo, hacia una apertura mucho más bottom-up, la experiencia sensorial tal como es. En mi opinión personal, si es que esta apertura y esta liberación del yugo pesado del ego sirve para manejar el bienestar psicológico, sería mejor encajarla en un proceso gradual de desarrollo personal, un camino de cambio y de integración, de comprensión y descubrimiento consciente, más que limitarla a los efectos momentáneos de un producto químico o a una práctica que lleve al cuerpo fuera de sus límites de tolerancia y de seguridad. No excluyo que una experiencia psicodélica dentro de un cierto marco estructurado o incluso una experiencia fisiológica extrema puedan aportar una visión distinta que, en ciertos casos y en ciertas condiciones, aporte al proceso de crecimiento. Pero, en general, lo suyo sería llevar a cabo un camino de despertar, con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios compromisos, paso a paso, aprendiendo a observar, a sentir, a explorar nuestras sensaciones, nuestros pensamientos y nuestras emociones, integrando las perspectivas que se han generado con un estilo de vida coherente y satisfactorio. Como hemos mencionado, más allá de una práctica samatha que desarrolla sosiego, calma, desapego y capacidad de observación consciente, está la meditación vipassana, más introspectiva, que se suele llamar de la visión clara, porque se contrapone a la visión distorsionada o defectuosa del ego. Hay que hacer, de todas formas, una aclaración importante sobre la posibilidad de ver las cosas como son. A pesar de que en muchos contextos, tanto de la meditación como de la fenomenología, por no hablar de las drogas, se afirma que existe la posibilidad de entrar en un estado de percepción pura, sin ego, incluso sin yo. No estoy seguro de que hoy en día dispongamos de evidencias científicas de que algo así exista realmente, tanto biológica como conceptualmente. Por un lado, en el momento en que un estímulo, la excitación del órgano sensorial, se convierte en percepción en el cerebro, ya ocurre una decodificación que, en la medida que sea, interpreta esta señal dentro de un marco cognitivo. Pero, si uno quiere ser tiquismiquis, sabemos que la misma estimulación sensorial no puede ser pura, por lo menos en el sentido de que no representa una realidad, sino una transducción electromagnética basada en un código preestablecido. Células sensibles a una frecuencia acústica o a una longitud de onda se activan y descargan un impulso cuando la energía apropiada toca sus fibras. Luego, el cerebro asocia esta descarga a una percepción totalmente convencional, un sonido, un color, que no existen realmente asociados a aquella fuente de estímulos. Aquel sonido, aquel color, son convenciones neuronales que se han establecido durante millones de años, si es que es posible que este estado puro, fenomenológico, sea más concepto que una condición real. Como decía Katsume Sekida, un maestro zen que ya en los años 60 del siglo pasado buscaba enlaces entre meditación y biología, Husserl ha hablado de mucho de esta condición, pero nunca ha explicado cómo alcanzarla. La filosofía zen y el budismo proponen la meditación como medio para limpiar todo lo que podamos los filtros de la percepción. Pero no olvidemos que un estado puro de iluminación, así como se describe en muchos textos, no deja de ser una interpretación personal. Kiddu Krishnamurti, a pesar de su actitud integralmente crítica y críptica, sigue siendo una referencia incuestionable como puente entre filosofía oriental y occidental. Alertaba sobre los espejismos de la supuesta iluminación, afirmando que, aunque la teoría fuese insistente, encontrar al final a estos iluminados seguía siendo claramente improbable. Y en muchas tradiciones meditativas hoy hay desacuerdos milenarios entre los que dicen que alcanzar ciertos estados o niveles de conciencia profundos requiere una carrera de fondo, años en un monasterio, y los que afirman que no es para tanto, y que cualquiera puede lograrlo con un poco de dedicación. Si el desacuerdo se mantiene hoy, quiere decir que las evidencias no son muy concluyentes, pero sobre todo, a pesar del nivel de limpieza que cada uno pueda lograr con cierto grado de compromiso personal. Podemos preguntarnos si de verdad esta limpieza es tan real como parece, y si de verdad, con este entrenamiento atencional y emocional, estoy viendo las cosas un poquito más como son. Si no tengo que creer en mi mente cuando monta ciertas historias que me parecen totalmente ciertas.
¿Por qué tengo que confiar en que otra sensación y otra historia sea más real y menos deformada? Los onironautas que consiguen o intentan adquirir conciencia y lucidez en el sueño de la fase REM para explorarlo y manipularlo lo saben bien. Es muy fácil creer en un sueño cuando estás en un sueño. En los sueños nos creemos cosas absurdas, pero en ese momento nos parecen totalmente plausibles. No las cuestionamos en absoluto y actuamos y reaccionamos conforme a lo que creemos que está pasando. En los famosos falsos despertares creemos que nos hemos despertado y actuamos como la vida real, hasta que algo se tuerce y de todas formas tardamos en entender que seguíamos en el sueño. Así que, en realidad, tanto la visión clara de la meditación vipassana como la experiencia puramente fenomenológica, si es que se pueden realmente alcanzar, son condiciones que podrían no ser más reales que la alternativa que pretendemos desmontar. Seamos sinceros, hay que ser un poco vanidoso para pensar que se puede engañar a la evolución y a la selección natural. Pero hay algo cierto, esta condición de despierto es una condición sumamente más beneficiosa que su ajetreada y desgastante alternativa. No sabemos si un estado mindfulness es más real o natural que un estado mindless, es decir, sin conciencia, sin intención y sin presencia. Pero desde luego es un estado que aporta la calidad de vida, bienestar y salud mental. Así que igual no es tan importante hurgar en la filosofía de la verdad, sino solo reconocer que un cierto entrenamiento de habilidades cognitivas que tenemos bastante abandonadas puede incrementar sustancialmente la plenitud de nuestra conciencia. Ahora bien, la pregunta de fondo es, ¿pero una revolución como esta se puede llevar a cabo a nivel de especie? Es posible que no. Apostaría a que no. La especie es la especie y solo puede seguir los criterios que han moldeado su programación evolutiva. Es posible que, como ha pasado y ha seguido pasando los últimos miles de años, una revolución mindfulness sea solo un hito personal, un logro que solo alcanzan individuos sueltos que, sean muchos o pocos, consiguen generar un nicho cognitivo menos afligido por las dolencias de la especie, por este dukkha filogenético que arrastra cuando más y cuando menos la salud mental de Homo sapiens. A pesar de que todavía no podamos medir bien el mindfulness disposicional, parece que, como siempre, es de lo más variable de una persona a otra. Algunos lo tienen muy fácil, otros casi imposible. Que la causa sea genética o cultural no lo sabemos, aunque en estos casos suele ser una mezcla de ambos factores. Como hemos mencionado, de todas formas, todos o casi todos pueden emprender un camino de desarrollo para mejorar, en cierta medida, su calidad de vida. Y la buenísima noticia es que, en este sentido, cambios muy pequeños pueden generar transformaciones asombrosas. Pero puede que sea difícil orientar culturalmente a la sociedad entera hacia un proceso cognitivo más atento y reflexivo. Si vemos lo que ha pasado en 200.000 años de evolución o incluso solo en los últimos pocos miles de años de historia, no es como para ser optimistas. Somos muy pocos, poquísimos, los que hemos vivido una vida con una calidad suficiente como para poder generar sociedades activas que puedan tomar decisiones globales y conscientes. A lo largo de miles de años, la mayor parte de los individuos de nuestra especie han pasado su existencia entre guerras, violencias, saqueos, abusos, terror y una enorme incertidumbre ambiental, pobreza, enfermedades, etc. Ha habido tiempos mejores y peores, pero tampoco queda claro que, en promedio, si consideramos todo el planeta y todas sus poblaciones, haya ahora una mejoría patente. Queda pendiente plantearse qué estrategia emplear entre el nivel del individuo y el nivel de la especie, para el nivel intermedio de la sociedad, que no es ni carne ni pescado. Trasciende la voluntad de los individuos, pero no tiene que ser necesariamente el diktat de la evolución. Sus tiempos son mucho más rápidos que los tiempos filogenéticos, pero sobrepasan con creces los tiempos de nuestras breves y fugaces vidas individuales. Aunque sabemos que la sociedad sigue reglas complejas que se escapan a las previsiones y que están poderosamente ancladas a nuestra naturaleza de simios encefalizados, ante la duda no queda otra que implicarse para que, a mediano o largo plazo, las cosas funcionen mejor. El compromiso colectivo e institucional es imprescindible, aun sabiendo que no hay garantía de éxito. No podemos dudar de la importancia de la responsabilidad y de la respuesta social, ni de la necesidad de comprometerse con ella. Primero, porque queremos confiar
en que tenga algún efecto positivo. Y segundo, porque, de todas formas, es un compromiso no solamente funcional, sino moral y ético, cuyo valor va mucho más allá de sus resultados. Pero todo ello tiene que llevarse a cabo reconociendo que esta implicación, ya sea individual o social, es un acto de rebeldía en contra de la evolución, o por lo menos en contra de sus principios. A nivel evolutivo estamos por el momento estancados. La evolución trabaja con fluctuaciones de poblaciones pequeñas. En nuestro caso, 8.000 millones de simios desperdigados por todo el planeta acarrean una inercia genética imposible de mover. Es altamente improbable que pueda haber cambios genéticos tan fuertes que logren cambiar el perfil de la especie. Dicho sea de paso, si los hubiera, podría ser a peor por lo que atañe al bienestar individual. Además, los humanos vivimos en ambientes y culturas totalmente distintas, por lo que, como máximo, la selección solo puede dar saltos a ciegas, porque el éxito reproductivo sigue reglas diferentes en contextos diferentes. Tenemos nuestra extraordinaria capacidad protésica y la evolución cultural y tecnológica es probablemente la única fuente de cambio que puede provocar un impacto global. Pero a nivel biológico, por el momento, parece que las cartas ya están echadas y tenemos que jugar con las que nos han tocado. Entonces, ¿el horizonte de un mundo más mindfulness es una batalla perdida? Desde luego que no. Primero, porque todo cambio empieza con un paso, y este paso es nuestra propia vida. Y segundo, porque a estas alturas deberíamos de haberlo entendido. Nuestra responsabilidad es solamente hacer lo mejor que podamos. Tranquilos, el resultado final no dependerá de nosotros. Sin embargo, esta selección natural, aparentemente egoísta y despiadada, nos enseña mucho, porque al fin y al cabo solamente es una madre amorosa que cuida de sus hijos, las especies, desconociendo el sufrimiento que esto implica para sus sacrificables células individuales. Nos enseña sobre todo que evolución quiere decir aceptar el cambio y aprovecharlo. Es un mensaje poderoso para un humano que vive poco tiempo y asustado por la vida, porque le recuerda que el cambio no solamente es inevitable, sino que además siempre representa una oportunidad. Ahora bien, cabe la posibilidad de que una existencia atenta y consciente sea tal vez la única forma que tenemos para vivirlo, y de paso, llegar a disfrutarlo como se merece. Un disfrute que, sin embargo, se puede dar solamente en un momento concreto de nuestra vida. Solo aquí y solo ahora.